Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Chapter 6. Puff Atalanta. No lo entiendo. Dije. No podía creer la escena frente a mí, era poco realista. ¿Qué cosa? Yo no veo nada malo. Dijo Hans, que estaba parado a mi lado. Lo miré por un segundo, parecía que realmente no entendía la razón de mi poca aceptación de esta situación. ¿Cómo lo hizo? Pregunté mientras señalaba al arquero idiota de rojo. Él lo miró por unos momentos antes de volverse hacia mí de nuevo. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Desde cuándo aquel idiota puede hacer que la gente ponga esa expresión? Dije cruzándome de brazos. La realidad era aquella. El idiota de rojo de alguna forma había acaparado por completo la cocina y ahora todos estaban disfrutando su comida con sonrisas bobas, incluso más que los bárbaros con los que conviví en Grecia. Sabes, sé que no soy el más indicado para decir esto ya que soy amigo de Shakespeare y soy un escritor, lo que quiere decir que sobreexageramos todo, pero, él me miró por unos segundos con la ceja alzada. ¿No crees que estás exagerando? ¿Exagerando? Yo. Para nada, cualquiera que sepa lo que hacen los Counter Guardians harían la misma pregunta que yo. Después de todo, ellos solo traen la muerte y el olvido a donde quiera que vayan. Que uno traiga felicidad por un simple platillo de cocina es algo que sobrepasa los límites de la imaginación sobre ellos. ¿No te parece raro que pueda hacer eso? ¿Olvidas que fui el que convivió más con él? Tuve que soportarlo más que tú, dijo Hans. Escucha, Atalanta, sé que no te llevas muy bien con Archer por sus deseos tan opuestos, pero incluso para mí estás empezando a parecer demasiado infantil. Dijo mientras daba un suspiro. Ya deberías haber aprendido a no juzgar por las apariencias, teniendo el hecho de que viajaste con Heracles. Él y este idiota son completamente diferentes. De nuevo te niegas a ver el panorama completo. Dijo con un suspiro. Solo pude alzar una ceja ante tal comentario. ¿Qué quieres decir? Pregunté. No puedo encontrar algún tipo de similitud entre Heracles y el arquero de rojo. Te niegas a aceptar que él es una versión realista de tu sueño imposible de alcanzar, por eso lo odias. Niegas la realidad y te conviertes en ese personaje cliché tsundere mal ejecutado que lo niega todo hasta que le dicen sus verdades en la cara. Dijo. Me sentí totalmente ofendida por esa insinuación. Incluso me atrevo a decir que terminarás en una relación amorosa con él después de tu desarrollo de personaje. Me agrada Hans, pero sus palabras hacen que no me importe que sea un niño, lo golpearé en la cara un día de estos. ¿Que terminaré en una relación con ese monstruo? Ja, eso nunca sucederá. Te estás ganando un buen golpe en ese rostro tuyo. Y ahora, para negar que te dije parte de la verdad, recurres a amenazas, como la niña que eres junto a ese sueño tuyo. Eso fue suficiente como para que lo tomara por el cuello y lo estrellara contra la pared, sin importar que tuviera el cuerpo de un niño, aunque internamente me recordaba que no era uno. ¿Lo ves? Eres volátil, eres un personaje que está hecho para que se rompa y alguien más lo arregle. No soy nada de lo que tú estás diciendo. Te burlas de mi sueño. La verdad no es una burla, la verdad es un consejo la mayor parte del tiempo. Mientras más cruel mejor, eso te dará un mejor desarrollo. Dijo Hans, Emilia es como tu Atalanta. Ambos son personajes que están ahí para ser rotos y arreglarlos en el final de sus historias para que no solo el protagonista tenga desarrollo. No somos personajes de tus cuentos. No, no lo son. Pero eso no quiere decir que no seamos personajes de alguien más. Hans puso su mano en la muñeca de Atalanta, aún sabiendo que no podía hacer nada para quitarla. El chiste de un personaje así es. Nos miró a ambos brevemente. Hacerle saber al lector que solo porque el protagonista sea el protagonista no quiere decir que sea él quien se robe el espectáculo, hasta el punto en que todos crean que se merece su propia historia. Solté a Hans sin preocuparme de su seguridad y me fui. Si antes no estaba de humor para seguir escuchando sus estupideces literarias, ahora estoy de peor. Caminé por los pasillos de Chaldea, era en algo que se había vuelto un hábito cuando no tenía nada que hacer y solo esperaba que detectaran la nueva singularidad. De alguna manera me hacía sentir relajada, estar en movimiento era uno de los gustos que podía tener aquí.
pero con la plática de allá atrás con Hans me era imposible lograr relajarme. Personajes hechos para romperse y arreglarse, como si eso existiera. Pareces león enjaulado caminando de esa forma. La voz burlona de aquel arquero de rojo solo empeoró aún más mi estado de ánimo. Creo que era la primera vez en toda mi existencia que me sentía así. ¿Qué es lo que quieres, Archer? No estoy de humor como para poder lidiar con tus tontas bromas. Dije de manera cortante y sin voltear a verlo. Vi el numerito que hiciste allá atrás con Hans. Ah, lo vio todo. Bueno, era comprensible, lo hice a la vista de todos, alégrate de que haya sido el único que lo vio. Aunque no negaré que fue divertido de ver. Fue él quien te envió a hablar conmigo. Si es así pierdes tu tiempo. Dije. Me paré cerca de una ventana viendo la nieve caer. Hans no se disculpan cuando dice algo, seguro que si cierto rey dorado y tiránico estuviera aquí Hans le diría sus cosas a la cara sin miedo a la muerte. Dijo, puso un plato de tarta frente mío. Ten. De víctima de las palabras de Hans a víctima de las palabras de Hans. También sufriste con sus palabras, Dije, ¿qué te dijo? Algo como personaje que lo rompen para ser arreglado después. Lo dijo con clara burla. De hecho, lo miré con sorpresa. Hans siempre dice las cosas directamente sin miedo por una de sus habilidades, seguro que lo viste hablándole a Solomon como si fuera alguien más del montón. Sí, lo hice, pero no preste mucha atención. Será mejor que te vayas acostumbrando, mientras más tiempo te juntes con el más fuerte serán sus críticas. Hablo por experiencia. Dijo, adelante come, te ayudará a relajarte un poco por ahora. Sabes que no necesito alimentarme. Eso lo sé bien, yo también soy un servant. Pero hice demasiado, sería un total desperdicio si se llega a echar a perder por una razón tonta. Dijo, además, estoy seguro de que no te agrado. No, no lo haces. Dije, lo mismo va para ti, no te agrado en lo más mínimo. Él solo dio una ligera sonrisa afirmando lo que dije. Realmente no podía entender lo que pasaba por su mente, dice una cosa para terminar haciendo otra, no era la primera vez que pasaba desde que regresamos de Londres, pero, no está mal. Gracias. Él ignoró mi agradecimiento y se fue con eso sin quitar aquella sonrisa ligera, si fue genuina o no ya es otro tema, de todos modos, no soy tan cercana a él para distinguir eso, aunque... Esa no es una sonrisa tan fea como imaginé. Sí, no hay duda, y jamás podremos caernos bien, pero por lo menos podemos ocultar nuestro desagrado mutuo, aunque sea por motivos externos y quién sabe, tal vez llegue un día en el que lo golpee. Esto no está para nada mal, está delicioso. Creo entender por qué las personas sonreían hace rato en el comedor. Supongo que Hans tiene razón, tal vez solo estoy exagerando. Espera, este sabor no es. Había un sabor bastante familiar, un sabor tan malditamente familiar y sabroso como aquella fruta. Archer. Es una maldita tarta de manzana. Encontró la manera de frustrarme incluso con comida. Estoy segura de que ese bastardo tiene una sonrisa aún más grande en su rostro ahora mismo al oír mi grito. Lo sabía. Sabía que eras el mismo diablo en persona. Solo espera, algún día llegará el día en que cobre mi venganza, y será el mejor día de mi existencia. Pero será después de que me termine esta tarta de manzana tan malditamente deliciosa y sabrosa. Estoy segura de que llegará el día en el que se proclame como Lucifer y lo dirá con una sonrisa, Hans estaba equivocado. Nosotros no terminaremos como pareja. Nunca. Postres rar persona. ¿Quién solicitó los refuerzos? Preguntó Numa mirando cómo las flechas seguían cayendo del cielo. Todos sus intentos de lograr ver de dónde vienen, pero no tuvo éxito alguno. No lo sabemos, señor, cada soldado que tenemos está en el campo, ninguno debería poder pedir ayuda. Dijo uno de los soldados también mirando cómo caen las flechas. Tampoco tuvimos el tiempo como para enviar mensajeros a otras tribus y aunque tuviéramos el tiempo, ellos no llegarían todavía. Era casi irreal. De un momento en donde todo parecía perdido a pesar de que Numa todavía no entraba en acción y ahora sin necesidad de que su héroe de nación entrara en batalla los números enemigos estaban bajando considerablemente. No creo que sean refuerzos. El comandante que estaba al lado de Numa tenía una expresión oscura mirando un lugar dentro de las líneas delanteras.
Numa lo miró confundido hasta que miró en la misma dirección. Los cuerpos de algunos soldados estaban atravesados con flechas, algunos tenían más de 5, otros tenían menos y algunos solo tenían una flecha en alguna parte vital. ¿También tratan de conquistarnos?, preguntó el soldado junto a ellos. No lo creo. Si lo intentaran ya nos habrían disparado a nosotros también, pero ninguna flecha viene a la base, dijo Numa viendo cómo las flechas seguían cayendo e ignorándolos por completo. ¿Entonces esto qué quiere decir?, preguntó el soldado. ¿Que somos la carnada o qué? ¿Vinieron a ayudarnos o no? ¿De quién? Tenemos tratos de no hostilidad con las tribus cercanas y tenemos buenas relaciones comerciales con las ciudades más alejadas, dijo Numa, y dudo que alguno de ellos tenga realmente el valor de enviar tropas para ayudarnos contra semejante monstruo. Así que realmente somos la carnada, susurró el soldado con pequeñas lágrimas filtrándose en sus ojos. Eso es algo que también me gustaría saber. El comandante ignoró el susurro para su propio bien. Pues creo que tendrás que salir con vida de aquí antes de saberlo. Numa habló mirando directamente en donde estaba Esdeat, viendo en la misma dirección que Numa. El comandante dio una sonrisa seca y sin gracia, como si Dios lo fuera a castigar por algo que hizo. Esdeat bajó de su caballo con elegancia y desenfundó su estoque, pero sin duda alguna lo más notable de todo ese acto que mostraba supuesta nobleza era la sonrisa sádica que portaba. Así que el rumor de que es una sádica es realmente cierto, susurró el soldado. El miedo le empezaba a inundar su ser. Parece que no tendré una muerte agradable. Gracias por el voto de confianza, dijo Numa sarcásticamente. Ojalá y se te caiga la lengua cuando la derrote. Si puedes, claro. Numa juraba que le daría la paliza de su vida al soldado si salía de esta. Parece que es mi momento. Suerte, Numa, dijo el comandante. Recuerda que si tú caes caemos contigo y no quiero caer. Si tan solo la presión de salir con vida de esa mujer no fuera suficiente, ahora me pones más presión de la necesaria. Gracias, eres muy amable. Te ayudará a ser más perseverante. ¿Para soportar mejor sus torturas?, preguntó Numa con total sarcasmo. Tomó su lanza y se paró en la orilla del barandal. Diría que no gracias, pero ya sembraste la semilla. Numa saltó del barandal cayendo hacia un techo y dirigiéndose hacia quien sería probablemente la mujer que lo mate. De una manera no muy bonita forma. Esdeat estaba animada. Al principio no esperaba nada de la tribu del norte, de hecho, si no fuera por esas extrañas flechas todo esto habría acabado en menos de un día, no, en solo unas horas. Pero por lo menos esta misión no fue tan decepcionante como esperaba que fuera. Les concedía un punto por haberle subido un poco el ánimo, pero ese fue su error. Miró hacia el frente y vio que alguien se dirigía hacia ella, así que ese es el famoso héroe del norte. Veamos si todos esos rumores sobre ti son ciertos. Poniendo su tacón al frente, un pilar de hielo salió disparado a una velocidad sorprendente para cualquiera. Iba hacia donde estaba Numa. Numa, al ver el pilar de hielo que iba hacia él, empezó a girar su lanza rápidamente hasta que un viento de color verde azulado apareciera rodeando la lanza. Numa no esquivó el ataque, él con ayuda de su lanza hizo un corte perfecto que partió por la mitad del gigantesco pilar de hielo. Esdeat se hizo un lado para evitar la ráfaga de viento. Así que esa es la lanza de las mareas de viento, un poco decepcionante, a decir verdad, pero algo es mejor que nada. Fueron las palabras críticas de Esdeat. Veamos cuánto puedes durar, esto me dará una pista sobre en cuánto tiempo tardaré en domesticarte. Esdeat dio un salto que logró hacerla llegar a un tejado, comenzando a correr directamente hacia Numa con una sonrisa depredadora. Numa sintió un escalofrío al ver cómo es que Esdeat se dirigía a él, mas no se detuvo ni flaqueó en ningún momento. A los pocos segundos ambas armas, el estoque y la lanza, chocaron. Ambos se miraron a los ojos, no intercambiaron palabras ni expresiones de burla, solo se observaron fijamente hasta que pusieron fuerza en sus respectivas armas para hacer retroceder al otro. Esdeat retrocedió unos cuantos centímetros, pero Numa retrocedió hasta estar a 3 tejados de diferencia. Ciertamente es un monstruo como dicen los rumores. ¿Cómo tiene tanta fuerza con unos brazos tan delgados?, pensó Numa recuperando su postura. Tal vez puso mayor fuerza en sus piernas.
Numa sacó rápidamente esos pensamientos de su cabeza, necesitaba concentrarse si quería salir vivo y evitar la tortura hasta morir. Esdeath en cambio dio una pequeña sonrisa divertida, ella ya estaba pensando en las diferentes maneras que podría romperlo, convertirlo en un perro humano no suena para nada mal. Varios picos de hielo aparecieron suspendidos en el aire, rodearon a Numa en una cúpula, sin embargo, una ronda de flechas cayó desde el cielo destruyendo la mayoría. TCH, no dejan divertirse como se debe. Fue la queja de Esdeath, alzó su estoque rápidamente para bloquear la lanza de su enemigo. A lo que la mayoría no podría bloquear un ataque con semejante fuerza, para Esdeath no puso mucha fuerza para bloquear, incluso desvió su vista para tratar de encontrar a los arqueros que no la dejaba pelear. Aunque no le interesaba realmente dónde estuvieran, una vez que su héroe caiga frente a ella, todos en este lugar caerán con él. Numa no le dejaba dar un respiro, aunque él era quien se quedaba sin aliento, siguió atacando sin detenerse a una velocidad sorprendente y en todos los ángulos, pero Esdeath bloqueaba todos sin excepción e incluso le hacía unos pequeños cortes. Numa sabía que ella solo jugaba con él, no lo veía como enemigo que valiera el esfuerzo, a los ojos de ella Esdeath, Numa solo valía un simple pedazo de carne barata. Más flechas cayeron, ambos retrocedieron para esquivar las flechas. Numa les dio las gracias a quien quieran que fueran las personas quienes disparaban, aunque se preguntaba por qué usaba algo tan obsoleto como son las flechas y no usar rifles de francotirador. Esdeath sonrió de manera depredadora pero esta vez no miraba a Numa, miró a las azoteas de un edificio, los tubos cubrían su silueta, pero ella lo logró ver, a pesar de que duró menos de un segundo la había encontrado. Había encontrado a uno de los arqueros que tanto la estaban molestando. Si ese arquero pasó por ahí los demás deben de estar cerca. Fue su deducción. En ese caso. Lo siguiente que todos vieron fue como una gran bola de hielo que ocultó el sol empezó a caer desde el cielo. Todos se sorprendieron, incluso los arqueros, pero no en la misma medida que los demás. Si eso fue impresionante para los humanos presentes, lo siguiente fue lo que los dejó en shock, incluida la propia Esdeath, mientras que para la arquera verde solo salió un suspiro. Pude haberlo hecho yo, tarado. Fue por una fracción para todos, pero vieron como una especie de flecha azul o rojiza voló a una velocidad increíble que nadie podía describirlo con exactitud y lo que todos vieron al momento siguiente. Fue como aquella gigantesca bola de hielo explotó, dejando como único rastro polvo que podría ser confundido con nieve. Bien, a partir de ahora, el destino de esta ciudad no me incumbe. Dijo Atalanta captando el mensaje de Archer. ¿Cuándo me aprendí sus tipos de mensajes secretos? Vaya, pensar que esa mujer tendría semejante habilidad. Dijo Archer bajando el arco al ver que la bola de hielo no era más que polvo. Pero tristemente iba muy lento para algo que debería ser rápido teniendo en cuenta que está cayendo y debe ser pesado. Lo admito, me sorprendió, con esto aprendí a no subestimarlos demasiado. Archer suspiró y desmaterializó su arco, Atalanta me va a reclamar después por esto, pero no importa. Solo para asegurar de que nadie lo haya visto empezó a saltar para cambiar de posición, aunque dudaba que alguien tuviera la capacidad de verlo. Mientras saltaba miró su mano y la apretó para luego fruncir el ceño, se sentía débil, no por volver a la vida, él sabía que le llevaría un tiempo volver a acostumbrarse a volver a tener un cuerpo vivo. Era por ello que tanto Atalanta como él se habían comparado con sus cuerpos espirituales antes, porque se sentían demasiado débiles comparado a su fuerza como Servants, y ver el noble fantasma de Atalanta lo habría comprobado. Pero él no se sentía vivo realmente, Archer se seguía sintiendo como si fuera un Servant como cualquier otro, tal vez un poco más débil, pero ese no era el punto. ¿Realmente volvieron a la vida o solo están ocupando los cuerpos de alguien más y por eso se sentían tan débiles? No, la pregunta era, ¿recuperó el cuerpo que usaba como marioneta en vida? No sirve de nada pensar en eso ahora, no sin tener un punto de partida. Dijo Archer. Un ligero temblor sonó y movió la estructura del edificio. ¿Ahora qué hizo ella? Cuando miró en dirección del estruendo, no esperaba que un pico de hielo iría en dirección a su frente, él lo esquivó con facilidad. Bueno, eso es nuevo, creo.
Miro al frente solo para ver como un hombre que asumió que era un miembro de la tribu a la que pertenecía Lena con una de estas supuestas Teigus y a Atalanta esquivando por poco varios picos de hielo que salían de forma aleatoria. Lo que Archer podía asegurar que era una persona molestas, genial, ya tenía suficiente con Lancer, no quiero lidiar con una versión femenina de él. Él miraba la sonrisa sádica que portaba la mujer de cabello azul celeste y uniforme blanco con un estoque en su mano, realmente no puedo evitar encontrar algo de ironía en ella. Bueno, tal vez decir que se parece más a Camila es más acertado. Dijo Archer con un suspiro, una fusión de ambos tal vez, qué molesto sería si realmente fuera así. Mientras que Archer miraba la zona donde se libraba la batalla entre los dos sujetos y Atalanta como apoyo, pero a su vista todo esto era algo patético e innecesario. Archer podía apostar a que todo este desastre se debía a que alguien bastante avaricioso está tratando de conseguir más poder o solo lo hace para demostrar quién manda, por lo que había escuchado de Helena. Esto es tan aburrido de ver, Archer sabía que lo que dijo era cruel, pero en este punto ya le daba igual, él como todos aquellos soldados que morían por una razón noble, ¿por qué sacrificarse por alguien que eventualmente morirán? Incluso si se habían sacrificado para conseguir más tiempo, ¿quién dicta que estarán completamente seguros durante su viaje? Tal vez ya fueron comidos por esa cosa que vio cuando llegó a este lugar. ¿Por qué proteger a alguien quien te traicionara y olvidara por sus propios deseos? Cuando dijo aquellas palabras su vista se fijó únicamente en Atalanta. La conocía bien, sabía de que ella era incluso capaz de formar un contrato con Alaya si ella le proponía algo como salvar a la mayor cantidad de niños posibles. Ella aceptaría sin pensárselo dos veces, se dejaba llevar demasiado por sus emociones, por eso no era descabellado pensar en que lo traicionaría en algún punto, entonces. ¿Por qué no la dejo de proteger? Una pregunta a la cual no había obtenido respuesta, no importaba cuánto trate de encontrar respuestas, y jamás llega a ella. ¿Qué es lo que me mantiene enganchado a ella? Archer suspiró, no importa, incluso si hallo la respuesta, la olvidaré tan pronto vuelva al trabajo. Al final del día, ella tiene razón. Él es la encarnación del olvido. Volvió a sacar su arco y disparó múltiples flechas a la mujer sádica, no eran flechas destinadas a matar, solo eran unas destinadas a distraer para que no le siguiera el paso a Atalanta. La mujer demente se protegió con un muro de hielo, si bien las flechas no iban a matar, deberían de ser lo suficientemente veloces como para que nadie logre reaccionar a tiempo. O al menos no un humano. Por lo menos hay personas interesantes. Con eso se fue. Atalanta aterrizó junto a Archer en una parte alejada de la batalla. ¿Te gusta presumir, no es así? Preguntó Atalanta. No sé a qué te refieres, solo usé una de mis flechas comunes. Mientes, usaste una de esas espadas, un Broken Phantasm, creo que así lo llamaste. Bueno, sí, esa cosa era demasiado grande como para poder destruirlo con flechas comunes. Archer se encogió de hombros. Atalanta negó, este bastardo siempre aprovechará el momento para poder presumir e intentar parecer humilde al mismo tiempo, un idiota de verdad. ¿Qué tan lejos están? Preguntó Atalanta mirando cómo la ciudad caía por el hielo, literalmente. La última vez que los vi estaban a 2 kilómetros, dijo sorprendiendo a Atalanta, tomaron un camino por el bosque, con árboles lo suficientemente juntos como para que nadie los vea por el cielo, y bloquearon mi vista, por lo que les perdí el rastro. ¿Cómo cruzaron 2 kilómetros en tan poco tiempo? Lo entendería si viajaran con algo similar a la máquina de Da Vinci, pero iban a carroza. Archer sonrió y cerró los ojos. Vaya, pensar que estabas tan concentrada que perdiste la noción del tiempo, ahora entiendo por qué dicen que las leonas son las encargadas de la cacería. Bloqueó un puñetazo. Incluso tienes la fiereza de una, y segura de que no fuiste una leona transformada en humano. Otro chiste como esos y juro que te daré la paliza de tu vida. La advertencia en los ojos y la voz de Atalanta eran claras. Archer se preguntaba, ¿cómo es que alguien tan expresiva podía ser tan inexpresiva al mismo tiempo? Era ciertamente interesante de ver. Cálmate, solo era un chiste, respondió Archer. Fue bueno que no mencionó la razón de su maldición. Y contestando tu pregunta, han pasado como 5 horas. 5.
Tanto tiempo había durado su pequeño encuentro. Oh sí, esa mujer, es de At, es bastante sádica. Dijo Archer, no solo se tomó las cosas con calma y sin interés, su sonrisa no tenía intención de ocultar lo que pensaba hacer una vez que ganara. Camilla, susurró Atalanta. Pero debo aplaudirle. Dijo Archer ignorando aquel susurro. Si no fuera por nuestra intervención, lo más seguro es que hubiera masacrado a todos esos soldados en solo una hora. No es algo que alabar. Contestó Atalanta. No, pero sí es un logro. Archer se encogió los hombros. Para un humano, uno muy grande. Ni siquiera las conquistas más cortas habían durado tan poco. Por lo menos las que recordaba. Eso no importa, aquellos guerreros serán recordados por su valentía al no huir de una mujer similar a Camilla y por decidir sacrificarse por el bien de su pueblo. Dijo Atalanta con respeto. Si no creo que eso pase. Antes de que Atalanta preguntara algo, la ciudad entera se congeló en algo similar a un iceberg, literalmente era un iceberg en la tierra. Entonces explotó creando un ambiente similar a cuando los caen los copos de nieve. Maldición, incluso había congelado la propia nieve. Y allí, a una distancia exacta de 3 kilómetros estaba Sdeat, mirándolos fijamente a ambos mientras el supuesto héroe del norte estaba desnudo y con una correa en el cuello. ¿Ya puedo aplaudir? Atalanta sintió sin despegar la vista de la mujer. Archer aplaudió con gracia. Para ser una simple humana con un arma especial, no lo hacía nada mal. Y corté. Vaya, ¿quién diría que entrar a la uni me volvería más responsable con tantas cosas? Pero bueno, aquí está el CAP después de tanto tiempo, es agradable volver a escribir esto. Espero que disfruten este CAP porque quién sabe cuándo vuelva a escribir esto. No diré mucho, a decir verdad, pero solo quiero decir que aún mantengo la línea de lo que quiero hacer con esta historia. No se preocupen, no la voy a abandonar esta historia, con eso dicho chao. Capítulo 7. Punto de vista de Milla. Pensar que se enfrentaría a un monstruo semejante. Hablé mientras observaba cómo se desarrollaba todo este lío del Grand Caster. No es de extrañar que esto sea tan difícil. Lo más preocupa no es el título sino el por qué lo hace. Contestó Hans encima de mi hombro. Hace rato que nos habíamos alejado de la línea principal. Eso no es lo importante por el momento, Hans. Seré sincero, para ser solo un escritor humano normal, se tomó muy fácil como eliminaron a Kintoki, Tamamo y los demás como si nada. Sí, lo capto. Salté evitando a duras penas un ataque del rey de la magia, el hecho de que Hans esté en mi hombro no ayudaba mucho para esquivar. Llévame junto a los dos idiotas. ¿Estás loco? No pude tener la oportunidad de observar su cara, pero estaba totalmente seguro de que solo me miro como si fuera el idiota más grande del universo. La tentación de dejar que alguno de esos ataques le diera estaba aumentando. Tú hazme caso, soy más capaz de lo que parezco. ¿Desde cuando eres optimista? ¿Desde que dejaste que tu estúpido cerebro se oxidara? Mi ceja tembló ante ese comentario, los insultos de un escrito son realmente irritantes. ¿Cómo es que alcanzo el éxito este tipo siendo como es? Te dejaré en la línea de fuego. Por más tentadora que sea esa idea en tu cabeza, no eres capaz de hacerlo en esta situación. Bueno, tenía un punto. ¿Hace cuánto tiempo que alguien sabía lo que pensaba de esa manera? Tampoco es como si estuviéramos juntos todo el tiempo. E incluso cuando lo estábamos, ninguno de los dos hablaba realmente. De todos modos, sacando esas ideas de mi cabeza, agarra a Hans por el cuello y lo pateé directamente a donde Solomon estaba dando un discurso típico de villano. Pude escuchar a Hans maldiciéndome a medida que se alejaba. Realmente no hay nada mejor que golpear algo para satisfacer un pequeño momento. Aunque cocinar no se queda atrás. Aún así, continúa huyendo de los ataques. Llega un momento en que estaba completamente rodeada por todos estos tentáculos. Invoqué aquel arco que me acompaña toda mi vida, junto a cada bolt disparé en una dirección en específica. Conociéndola, ella ya había disparado al mismo tiempo que yo. Ocurrió una gran explosión desde dentro de mi repentina jaula y desde su exterior. Solo salté y ya estaba junto a ella. Me sorprende que incluso en este momento pueda ser tan temperamental como dirigirme una mirada llena de odio. Me pregunto. ¿Cómo demonios llegan tan lejos siendo así de fácil de irritar?
No me disculparé por golpear a Hans. Quiero una disculpa por robarme ese golpe. Veo que ya asimilaste que no es un niño. Un niño es más bonito y educado que ese escritor sin escrúpulos. No iba a negar eso, pero era sorprendente que tardara tanto en sí mismo. Bueno, da igual, la negación de cada uno siempre es diferente para todos. Incluso si intercambiamos un par de palabras, y jamás dejamos de correr de esos tentáculos, hasta que de un momento a otro todos se detuvieron. Veo que Hans cumplió con su parte. Por más irritante que sea con ese vocabulario suyo, sigue siendo un servant. Por más débil que sea. De hecho, Hans es el único que ha sido una sorpresa tanto para mí como para los Masters. ¿Quién diría que un escritor sería tan capaz de hacer eso totalmente solo? Movámonos, Hans no sobrevivirá una vez que termine de irritar a ese monstruo. Ve y salva a los Masters ya Hans, cuando llegue el momento, te crearé una abertura. Solo asentí. También tenía que tener cuidado con Modred, esa loca había estado disparando su noble fantasma diestra y siniestra. En definitiva, lo único que tenía de saber es su rostro. Tengo que admitir que estoy sorprendido de que haya durado tanto contra un gran. Sería la primera vez de que haya obtenido un gramo de suerte. Como seguimos vivos, el máster de Chaldea de cabello rojo miraba el cielo, se notaba en su voz la verdadera duda de que si seguía viva. Conveniencia de guión llamada villano genérico piadoso. Dijo Hans. Le faltaba un par de dedos, pero parecía feliz de que no iba a trabajar un buen tiempo. Bah, tontería, seguimos vivos gracias a mi increíble poder. Dijo Modred. No es de sorprender su gran autoestima luego de hacerle frente a un gran, especialmente si era Solomon, por más que este se seguía contenido, sigue siendo una gran hazaña. ¿Cómo están tus heridas, Archer? Me preguntó el máster de cabello negro con apariencia sospechosamente parecida a Rin. No ha de qué preocuparse, maestro, solo unos días de recuperación y estaré listo. Me sorprende que hayas sobrevivido a un ataque directo de Solomon. No fue directo gracias a mi escudo, aún así me ocasionó heridas graves. Por lo menos no moriré pronto. Desgraciadamente, el susurro de Atalanta era más de exasperación que decepción. ¿Qué habrá ocasionado ese cambio en su actitud? Da igual si pierdes a alguno de estos plebeyos, mientras me tengas a mí, serás insuperable. Modred empezó a reír. Su ego era algo que alabar. Todos, o al menos los que fuimos invocados por separado, empezamos a brillar en polvo dorado, lo que indicaba nuestra separación. Al menos para la mayoría. Para alguien quien acaba de alardear sobre solo necesita ella, me sorprende que no decidas venir con nosotros, caballero de la traición. Dije, fue divertido ver cómo sus cejas se crispaban. No te pases de listo, bufón. Siempre es divertido fastidiar a alguien. Tengo algo que hacer en otro lugar, o al menos eso creo, no te preocupes, una vez termine con eso, tendrás que invocarme. Te estaremos esperando, Amo-chan. No me vuelvas a llamar así si quieres seguir teniendo tu cuello pegado al cuerpo. Qué tierna despedida, ignorando el hecho de que tal vez no sea la misma Modred. Mejor no dañará el estado de ánimo. Qué mirada más aterradora me dirige Atalanta. Ignore deliberadamente a Hans, que suena con zona. La razón, no tengo idea, y sinceramente, no tenía ganas de descubrirlo. Punto de vista de la tercera persona. Normalmente Atalanta creía que era una persona racional comparada contra otras personas que había conocido en su viaje con Ritsuka, o incluso, a su propia madre, Artemisa. Incluso en su viaje con los argonautas había conocido a personas irracionales, siendo Jason el primero en su lista de personas completamente irracionales. Ahora no sabía si Jason debía de permanecer en lo más alto de un edificio ya destruido, o más bien, convertido en una pinta de un glaciar. Los picos de hielo aparecieron de la nada, y siendo disparados a una velocidad alarmante hacia Archer. Fueron destruidos luego de que Atalanta les disparará y destruirá con unas cuantas flechas. No entiendo por qué seguimos aquí. Dijo Atalanta, ignorando por completo la mirada fascinada de aquel general con capacidad de controlar el hielo. La ciudad estaba en ruinas, los que se habían quedado a combatir estaban muertos en su totalidad. Los únicos vestigios que quedaban de esta ciudad ya en ruinas eran solo escombros. ¿Qué demonios está haciendo ese idiota? La verdad, no lo comprende por qué se está tardando tanto.
Normalmente Archer ya la habría derribado, él no es de los que pierden el tiempo. El oponente era fuerte o él estaba tratando de hacer algo que no entendía. Independientemente de eso, la estaba molestando. Ella tenía toda la intención de ir y pelear contra la bestia disfrazada de humano simplemente por sentido de responsabilidad. Ella había sido quien insistió en quedarse ya a ayudar a los civiles a escapar. Archer solo se involucró como siempre lo hacía. Y justo cuando por fin debía ir y pelear contra aquella mujer, él tomó del hombro y la empujó hacia atrás. Yo me encargo, me toca. Atalanta imitó la frase que Archer le dijo cuando la empujó. Idiota, ese cerebro está tan podrido que no sé para qué me molestó en intentar entenderlo. Un suspiro de resignación, uno que probablemente debía de tener bastante tiempo conteniendo, no prestó atención cuando esquivó un trozo de hielo que iba con intención de matar. Choque. Archer miró a la oponente que tenía delante de ella, era hábil, su fuerza era sin duda por arriba del promedio para un humano. Sus reflejos estaban bien pulidos, su resistencia a soportar golpes fuertes que fácilmente destruían los huesos, ella los soportaba sin más. Era curioso en todo caso. No iba a mentir, sabía que había gente que superaba con creces a un humano normal, pero incluso él no obtuvo tanta resistencia en su tiempo vivo. Un ejecutor bien entrenado podía hacerle frente, y uno del nivel de la persona quien le había entregado su sudario incluso podría vencerlo. Pero esta mujer le estaba haciendo frente. Era impresionante, incluso sin contar con su extraño poder de hielo, incluso sin él, la mujer era letal. No está mal, la escucho decir. No sabía de qué manera interpretar ese comentario, sin embargo, le regresó la sonrisa. Eres el primero en aguantar tanto tiempo. Gracias por el comentario. Dijo con una sonrisa amable y con palabras llenas de sarcasmo. Debo admitir que eres igual de impresionante. Qué petulante. Dijo sin abandonar su sonrisa, aunque su tono carecía de la misma sonrisa con la que hablaba. Alguien debe de reconocer su lugar. Archer no dijo nada, solo separó la distancia. Esta mujer le recordaba en cierta parte a personajes como el perro sarnoso de Q, la diversión por el asesinato de Morio Nobunaga y una pizca del sadismo de todos los anteriores. Los pilares de hielo eran cada vez más rápidos y más grandes, formando lo más parecido a un coliseo clandestino, quitando a Archer espacio para poder moverse con gusto. Sin embargo, Archer permaneció con calma ignorando por completo el espacio. No había necesidad de preocuparse con ella de su lado. Flechas verdes impactaron los pilares, partiéndolos a la mitad y cayendo encima de Sdeat. Ella no miró, tampoco se sorprendió. Simplemente siguió avanzando hacia Archer, con una fuerte estocada dirigida al pecho con una gran intención de matar, o por lo menos dejar grave herido a Archer. Impacto contra la espada del último. Grieta. Archer abrió los ojos sorprendidos por el sonido que acababa de escuchar, vio las grietas en Kanzou, algo sorprendente, si no fuera porque sabía que la persona delante de ella era una humana total, sin magia de ningún tipo y solo fuerza pura. Retrocedió un par de metros debido al impacto, miró las grietas en su espada por unos segundos, sin tiempo de dejarlo reaccionar por el shock de que una humana hubiera podido arañar a Kanzou. Sdeat siguió arremetiendo contra él. El ojo de la mente de Archer se activó esquivando cada golpe. Durante toda la pelea, Archer solo había estado utilizando a Kanzou, no veía la necesidad de utilizar a Byakuya. Pero ahora, frente a un enemigo que claramente subestimó, un error que casi nunca había cometido salvo en algunas ocasiones. Sdeat estaba de nuevo frente a él, lista para romperle los huesos y dejarlo inmovilizado, para demostrar quién era la criatura más fuerte. Su estoque bajó a gran velocidad, el impacto siguiente hizo que frunciera el ceño. Otra espada estaba bloqueando su ataque, ella no se frustró, pero sí se molestó. El simple hecho de que ahora su oponente estuviera utilizando otra espada solo demostraba una cosa: la estaba subestimando. No sabía si este hombre era el mismo tirador que destruyó su ataque anterior, aquella montaña de hielo. Una patada contra el abdomen de Archer golpeó, sintió lo duro que era, incluso más que el acero que se encontraba disponible en la capital o de cualquier otro imperio que haya conquistado. Aún así, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Archer gruñera, sintiendo claramente el dolor del golpe. Atalanta frunció el ceño.
es mujer se estaba olvidando de ella, un error que la mayoría suele cometer cuando se concentra tanto en un enemigo, mejor para ella, un disparo directo y preciso es lo que había obtenido. Cargo otra flecha fue colocada en la cuerda del arco, antes de disparar, la mujer habló. ¿Cuántos? Preguntó la mujer, señalando con el estoque. Archer y Atalanta la miraron confundidos. Durante todo el tiempo que ambos llevaban peleando, Esdeath había decidido permanecer callada y solo enfocarse en matar. ¿Por qué iniciar una conversación ahora? Disculpa. La confusión en el rostro de Archer era palpable. Algo que Atalanta pocas veces logró ver en el hombre. ¿Cuántas personas has matado para tener esa presencia? Preguntó Esdeath, su pecho subía y baja, no por cansancio, por algo más. Durante todo este encuentro no solo te he encontrado indiferente contra mí, el aura que expulsas sin esforzarte es demasiado denso. ¿Aura? Preguntó Archer. Lamento decirte que no entiendo a qué te refieres, simplemente soy yo actuando como yo. Claro que lo dirías. Pensó Atalanta. En ningún momento bajó la flecha del arco. Cada segundo que pasaba, la flecha se llenaba de energía. No te hagas el tonto extranjero, dijo Esdeath. Por cada segundo que pasaba la paciencia de Esdeath se estaba empezando a esfumar. Oh, ¿cómo te diste cuenta? Preguntó Archer, puso detrás de él a Canso y la desinvocó y la volvió a invocar. Todo ante la mirada penetrante de la mujer frente. Sé cuán famosa soy en toda esta área, incluso para las naciones cercanas soy reconocida, dijo Esdeath. En cambio tú, no me reconoces. Ya veo, sí, supongo que soy de un lugar muy lejano para poder reconocerte, dijo Arquero. Después de todo, ¿por qué me dignaría a recordar a alguien más débil que yo? ¿Ah? La indignación en todo el rostro de Esdeath era algo digno de colgar en un muro. Realmente es bueno metiéndose en la mente de los demás en el primer encuentro, pensó Atalanta soltando la flecha cargada. Múltiples capas de hielo se formaron para bloquear la flecha que claramente tenía demasiado poder, cada pilar era digno de ser un muro de una ciudad. Aún con eso, la flecha destruyó cada uno de los muros de hielo como si fueran papeles. Tal vez la fuerza original del impacto haya disminuido un poco, pero su poder seguía siendo letal. Archer simplemente se alejó de la escena caminando, soltó un suspiro cansado. Esa mujer no deja de desperdiciar su energía. Esdeath, aún siendo cegada por la ira de haber sido llamada débil, saltó solo unos cuantos pasos, aún subestimando la fuerza de la flecha, sin poder ver que en realidad eran dos flechas destinadas a ella. La primera flecha que impactó contra el suelo destruyó lo que serían 3 colonias de lo que quedaba de la ciudad, la segunda, en un acto increíble de habilidad pura, chocó contra la primera flecha y rebotó en dirección a Esdeath. La última imagen que tuvo aquella mujer terminada por todos fue como ver una flecha siendo insertada en su brazo. Esdeath voló varios edificios hasta llegar lejos de la ciudad. Archer vio por encima del hombro como el brazo de Esdeath salió volando lejos de ella. No fue un disparo letal, tal vez por conveniencia, tal vez por un simple fallo. No importaba, esa mujer loca no los molestará por un buen rato. Y así como así, ambos arqueros desaparecieron del lugar. Bueno, eso fue ciertamente algo, dijo Archer mientras caminaban por una carretera que encontraron por ahí. No fue lo que esperaba de este lugar, pero no estuvo mal. Claro, ignorantes, así como así el hecho de que acabamos de ver como una ciudad entera caía junto a todos sus soldados, dijo Atalanta con una mirada mordaz. ¿Qué hay de malo en ello? Preguntó Archer. Eran soldados, si van a morir, que sea por lo menos haciendo su deber. El simple hecho de que se hayan quedado a pelear contra esa mujer loca ya les da mérito. No quita el hecho de que los abandonaste, dijo Atalanta. Pero no negaré que cayó con dignidad, a pesar de que también los abandone a su suerte. Y dime, ¿qué piensas de la mujer más reconocida del continente? Preguntó Archer con una mirada curiosa. Está loca, dijo Atalanta sin dudar. Creo que debí matarla en el momento. Así que fallaste tu tiro adrede, ya decía yo que era extraño que fallaras, dijo Arquero. Eres de los mejores arqueros que conozco, incluso eres capaz de utilizar mis flechas en mi contra en medio del tiro. Atalanta rodó los ojos ante el halago. Desecha tus halagos falsos, planeas ir a esa capital, ¿verdad?
¿Qué te hace pensar eso? El hecho de que interrogante a uno de los soldados moribundos de esa mujer a mis espaldas. Dijo Atalanta mirándolo con enfado. Oh, nota eso. Dijo Arquero. No tenía sentido ocultarlo. Siempre haces cosas a espaldas de otro, ya sea para bien o para evitar que otros hagan cosas que no quieres que hagan. Dijo Atalanta. Es natural que te eche un ojo de más. Me halaga tener toda la atención de la mejor cazadora de Artemisa. Dijo Arquero. Aún así, incluso si no me interesaría ese lugar, iríamos de todos modos. Sabe que hay niños en la misma ciudad que esa mujer demente. El dramatismo vacío de Archer hizo que Atalanta apretara los dientes. Debió de haber movido algo dentro de ti. Te odio. Yo también te quiero. ¿Vas a terminar mi trabajo? No lo sé, esa mujer debe de seguir viva, aunque ya no tenga un brazo, su extraño poder sigue siendo poderoso. Dijo Arquero. De todos modos, si lo hago, me lo tomaré con calma, hay que disfrutar esta oportunidad, ¿no? Atalanta solo suspiró cansada, pero Archer no se equivocaba en lo más mínimo. Mientras esté aquí, hay que disfrutar de esa extraña nueva oportunidad. Probablemente habrá un orfanato. Si suena bien, Archer seguramente les cocinará algo bueno. Por más que odia al tipo, sabe que es de los corazones blandos. Y corte, no te voy a mentir, se siente extraño volver a escribir esto después de tanto tiempo, pero se siente bien volver a los viejos tiempos. De todos modos, aquí está el nuevo capítulo, en camino a la capital a nuevos desarrollos y sobre todas nuevas experiencias. Espero que disfruten de mi triunfante regreso y que se la pasen bien leyendo este empolvado fic. Lamento las faltas de ortografía.